Ah, Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Para mí es un placer saludarles en esta tarde. Gracias a Carlos por la invitación. Espero que con la ayuda de nuestro Dios podamos ser bendecidos. Muy bien, vamos a hablar un poquito en esta tarde acerca de la predicación. Yo entiendo que ya tuvieron un seminario en días pasados con el pastor Mario Erasme. Entiendo que fue en esta misma cohorte, en este mismo grupo. Cuando hablamos de predicación, debemos entender que la predicación tiene su origen en Dios. Dios es quien comunica con el hombre después que éste cae en el pecado y busca la manera de alcanzarlo y de redimirlo. De manera que el propósito de toda predicación debe ser ese, hacer volver el ser humano del pecado, volver a Dios. Ahora bien, mirando bien ustedes ya lo que pudieron repasar o lo que tuvieron en la reunión, en la clase pasada de predicación, yo quiero hablarles en, en estos minutos que me dieron de la predicación bíblica. Cuando hablamos de la predicación bíblica, estamos hablando del mensaje del predicador, no es otro sino el mensaje de la palabra de Dios. Ese debe ser el centro de la exposición de todo predicador. El mensaje debe estar basado en la Biblia. Hemos sido reconocidos por mucho tiempo como el pueblo del libro, de manera que el mensaje que predicamos, que exponemos, debe estar basado en la palabra de Dios, no en teorías, no en subterfugios, no en palabrerías humanas, sino en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. De manera que si esa palabra nosotros se la compartimos a otra persona, esa palabra tiene poder. No necesita la ayuda humana. Ella corta, ella penetra y ella rompe los tuétanos y hace lo que Dios quiere ser en el corazón de la persona. Por eso se hace imprescindible que la predicación sea basada en la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Lo tercero es que el papel del predicador es explicar la palabra, de modo que su mensaje sea claro. No explique lo que usted quiere, explique la palabra. Para eso, entiendo que tuvieron una clase de hermenéutica. El predicador tiene que tener tiempo para leer la Biblia y para empaparse, escudriñarla. Y es esa palabra que ha hecho un efecto primeramente en usted como predicador, podrá hacer un efecto luego en la vida del oyente. El predicador tiene que explicar. Y sola, y como dice Romanos 17, solo al oír la palabra de Dios puede surgir la fe que salva. Cuando la persona escucha la palabra, debe surgir la fe que lo mueva, que lo lleve a creer que en Cristo sus pecados son perdonados, que su vida pasada es enterrada y que nace una vida nueva. Entonces, esa fe es la que nace a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso se hace importante, muy vital, que prediquemos la palabra. La predicación bíblica o predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido a través de un estudio histórico, un estudio teológico, un estudio gramatical y literario de un pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y experiencia del predicador y luego a través de él a sus oyentes. Sí.
No es que yo abrí la Biblia, como hay, he escuchado y he visto personas, yo abrí la Biblia y de eso hablé, de lo que me abrió el texto. No, el predicador tiene que tener un estudio del texto que va a exponer, un estudio histórico, teológico, gramatical, literario. Y luego que ese estudio teológico, histórico, gramatical y literario ha hecho una vida, una obra en su vida a través del Espíritu Santo trabajando en el corazón del predicador, entonces éste estará capacitado para presentarlo a la persona para que también sea movida y sea transformada con esa palabra que tiene poder en el corazón de aquel que la recibe. Es la contemporización, define alguien más, la predicación expositiva. Anteriormente hablamos de Haddon Robinson, un erudito, experto en predicación bíblica, que escribió esta definición. Otra definición de R. Richard dice que es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico que es derivada de un método apropiado de interpretación y declarado a través de medios efectivos de comunicación para informar las mentes, instruir corazones e influenciar la conducta hacia el plan de Dios para el ser humano. Esa es otra definición que da este otro experto. Ahora bien, hay diferencias importantes en cuanto a la predicación. Está la predicación temática en particular, que es la que se conoce como una predicación sobre un tema que usted va a predicar. Está la predicación de un texto, que es expositiva textual, y está la predicación de un concepto bíblico, que es la predicación que se llama predicación expositiva. Estos son los tres aspectos importantes de la predicación que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros. Hay un proceso que debe ser seguido. Cada quien, bien le explicaba el pastor Erasmo, cada quien tiene su manera de estudiar la Biblia y de exponerla, pero hay un proceso que pienso, creo, oportuno presentarle que debe ser seguido a la hora de estudiar la palabra de Dios, a la hora de exponer la palabra. Estudie el texto, léalo, estructure el texto, haga una estructura del texto. Entiendo que en la clase de hermenéutica le habrán dado alguna idea de cómo estructurar un texto, cómo esbozarlo, esquematizarlo. Eso es importante a la hora de usted estudiar la palabra y de estudiar un texto o una porción de la Biblia. Descubra la proposición central del texto. Determine un propósito para su sermón, la centralidad del propósito, de la proposición del sermón, la estructura del sermón, y luego entonces está la predicación. Este es el camino del texto al sermón, según lo presenta este autor R. Richard. Es importante que ese proceso, ese camino sea seguido por todo el que quiere ser fiel a la hora de exponer la palabra de Dios, la sana palabra de Dios en su predicación. El canon retórico de la predicación, según de Oscar Costa, nos presenta allí cuál es el canon retórico. Está la invención del sermón, idea el sermón, tiene la idea, la invención del sermón que va a presentar, luego tiene que arreglar desde el arreglo del sermón, cómo lo va a cotejar, qué parte va a tocar, por dónde va a caminar en el sermón, luego está el estilo del sermón, en cómo lo va a presentar, en qué estilo, en qué formato lo va a presentar, está la memorización, cómo usted va a aprender los textos o las partes que quiere puntualizar de su sermón, y luego está, claro, la presentación del sermón. Es lo que se llama el canon retórico de la predicación. Ahora bien, hablemos de la invención del sermón. Trata con el descubrimiento y con el análisis de ideas, pensamientos para ser desarrollados y presentados en forma lógica y persuasiva. Este proceso
abarca por lo menos 5 pasos. La determinación del propósito. ¿Cuál es su propósito al usted predicar ese mensaje? ¿Qué quiere lograr? La selección de una base bíblica, el análisis de esa base bíblica, la determinación y análisis del asunto que va a enfatizar, la determinación y análisis del tema que va a presentar. Esa parte o ese proceso que está en 5 partes o 5 pasos es importante que todo buen predicador también conozca a la hora de presentar su mensaje. Vamos a hablar un poquito entonces de la determinación del propósito. El propósito, hay propósitos comunicativos, que es el de influir en el comportamiento de otros, y este tiene 2 dimensiones. Está a quienes va dirigido el mensaje y la clase de efecto que se espera producir de ese mensaje. Eso es importante. Están los receptores intencionales y están también los receptores no intencionales en el sermón. Cuando hablamos de esos receptores intencionales, sabemos que es ese público que tenemos allí cautivo, que tenemos allí con nosotros a la hora de presentar la palabra, presentar el mensaje. Y esos receptores no intencionales son aquellos que de alguna manera queremos llegar a ellos, no son el público per se, el público cautivo que tenemos allí, sino aquellos que de alguna manera entran, llegan, pasan por el lugar, escuchan, son receptores no intencionales. Está la clase de efecto que se espera producir en la persona, un efecto consumado, un efecto también instrumental en el que escucha el sermón o el mensaje. La clasificación general de los sermones, propósitos educacionales también veíamos que son clases de cambios o respuestas o efectos que queremos ver. Eh, Hay sermones que tienen un propósito informativo, efectivos, psicomotor, propósitos generales, la clasificación por observación que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de los diferentes tipos de sermones. Está el sermón carismático, y está el didáctico, y está el pastoral. Clasificación según lo que encontramos en las predicaciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento: el carismático, el didáctico y el pastoral. La clasificación general de los sermones: está la clasificación evangelizador, está el doctrinal, está el devocional, está el de consagración, está el ético moral, está el sermón misionero, que son la clasificación general que encontramos cerca de la predicación. Cada uno de estos aspectos, de estos enfoques que encontramos del sermón, son importantes que esté claro en la mente del predicador. El evangelizador es aquel que quiere lograr algo en transformar a alguien, traer a alguien de regreso al Señor. Está el doctrinal, que son presentar las doctrinas. Está el devocional, que es de consagrar de la persona, tener una devoción de su vida a Dios, de sus talentos a Dios. Está el de consagración. Está el ético, que viene a apelar a la conducta. Y está el sermón misionero, para mover a la iglesia, a la persona, a involucrarse en el trabajo de salvación, en el trabajo misionero hacia nuestro Señor. Cuando hablamos de la selección, de tener siempre una base bíblica, siempre es importante. Ya decíamos que el sermón tiene que ser basado en la palabra. Por lo tanto, el sermón debe partir de una base bíblica, debe ser presentado con una base sólida, que el predicador, que la persona ha tenido ese encuentro, esa relación, ese estudio histórico, teológico, gramatical y literal y literario de la palabra. La selección de una base bíblica, estamos hablando allí de esa porción o ese concepto en el cual está basado el sermón. Están las características de la base bíblica. Usted debe tener claro cuáles son las características
que debe tener el sermón, esa base bíblica que usted presenta en cada hora, en la obra que usted quiere realizar, debe ser guiada por la voluntad de Dios. Esa porción bíblica no es algo antojadizo, es una porción que es guiada en su vida a través del Espíritu Santo, Dios obrando en su vida a través del Espíritu Santo. Debe ser guiada por la voluntad de Dios porque debe estudiar la Biblia cada día, usted debe tener una vida de oración, de consagración a Dios, debe tener un testimonio interno del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha pasado, que ha estudiado, que ha estado estudiando la palabra y esa ha tocado su corazón, que el Espíritu Santo le ha ministrado en ese estudio, en ese momento especial que usted tiene con Dios en el estudio de su palabra. Entonces, usted es ministrado por ese testimonio interno que obra en su corazón a través del Espíritu Santo. Está también la providencia. Dios provee de alguna manera algún aspecto, algún acontecimiento, algún pensamiento, algo que usted vio y eso puede obrar, trabajar en usted a través de la exposición que Dios espera que usted presente a la persona. El sermón debe responder a las necesidades reales de las personas, así como debe ser guiado por la voluntad de Dios, con el estudio de la palabra, con la oración, con el testimonio interno del Espíritu Santo, por la providencia de Dios obrando. También el sermón debe responder a las necesidades reales de las personas. Eh, Hay personas que están yendo a la congregación con diferentes situaciones. Usted debe apelar a esas necesidades. Alguien dijo que predicar es rascar donde da comezón. Escuché una definición hace un tiempo y me gustó porque es realmente esa necesidad que ese oyente, que ese feligrés o que ese amigo que llegó a la iglesia necesita o que tiene, debe usted apelar de alguna manera a través de su mensaje para que esa necesidad real que él tiene encuentre respuesta a través de la exposición de la palabra. Debe apasionar al predicador. Usted tiene que apasionarse con lo que va a presentar. No debe ser algo que usted no esté apasionado con eso. Y esa pasión va a envolver su mensaje, la manera en cómo usted presenta el mensaje. No solamente la persona verá que usted está presentando, va a escuchar o oirá algo que usted está presentando, va a ver que eso que usted está presentando, diciendo, ya ha hecho algo también en su vida, que ha tocado y que la convicción que usted tiene también lo mueve a él a creer. Debe estar dentro de los límites del predicador. El mensaje, esa base bíblica, debe ser balanceada. El mensaje debe ser balanceado. Usted no debe irse ni a un extremo ni a otro. Tiene que tratar de ir a lo que el texto dice, el contexto histórico, gramatical, literario, que tiene el mensaje, pero también debe apelar a algo necesario que esté pasando en la vida de la persona. Tu mensaje debe apelar a varios aspectos de la personalidad, la mente, el corazón. La Biblia dice, debes amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Está la fuerza motriz, está el pensamiento y están las emociones. Debe apelar a cada aspecto del ser humano. El ser humano no es solamente pensamiento, no es solamente fuerza motriz que me mueve, lo que me para, lo que me mueve. También el ser humano es sentimiento y usted debe apelar a eso y el mensaje debe contener esas partes para llegar a ese corazón. Y debe ser positiva. Una predicación negativa no moverá, no llevará a una transformación real en la vida de las personas. También hay que tener un análisis basado en la Biblia, análisis basado en la palabra, analizando el contexto del mensaje, analizar el pasaje y analizar el asunto que usted va a presentar. Usted tiene que estar involucrado, tiene que conocer, tiene que tener un dominio del análisis que usted va a presentar y eso va a mover a las personas a darse cuenta que usted tiene un dominio del texto y del mensaje, de lo que está exponiendo y también va a ayudar en que la persona sea movida a una decisión en favor del mensaje
que usted le esté presentando. Debe determinar y analizar el asunto que va a presentar. Usted debe tener determinado cuál es el asunto. Hay personas que comienzan en un texto, comienzan en un lugar o con una frase, una parte del texto y terminan más allá de lo que realmente, o muy alejado de lo que comenzó diciendo en su sermón, en su mensaje. Es el asunto aquel en el cual usted trata el pasaje. Usted debe estar claro de qué trata el pasaje, debe exponerlo, debe explicarlo, debe tener claro la amplitud, la generalidad. Los asuntos tienden a ser limitados en número y normalmente son expresados en una palabra. Usted debe tener claro, voy a hablar de la oración. El texto habla de varias cosas, pero del texto yo quiero tomar esta parte que habla de la oración y usted va a enfatizar la oración del mensaje. Va a hablar de la fe, va a hablar de Dios, la justicia, la santidad, va a hablar de la palabra de Dios como palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, es inspiración y usted se va en ese derrotero. Va a hablar de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, que es la santidad. Y en ese aspecto, entonces, usted debe estar claro en cada uno de ellos, como lo presenta el ejemplo que nos da Perry Wister. De hablar la santidad, la palabra de Dios, la determinación del asunto, del mensaje. Usted debe determinar, tener claro la determinación del asunto que usted va a presentar. Tenga claro eso, el propósito del sermón. Y el propósito del sermón va a depender en gran manera de la base bíblica que usted tenga para exponer el sermón. Digo la base bíblica porque debe tener una base bíblica y su mensaje debe partir de esa base bíblica y debe estar basado en esa base bíblica. Hay personas que cogen un texto, lo leen, lo sueltan por allá y hablan de muchas cosas menos del texto que se presenta. El asunto del tema no debe ser un elemento periférico de la base bíblica. El tema debe salir de la misma base bíblica. En algunos casos, el asunto puede ser de la misma base bíblica, debe salir de la base bíblica y no debe estar ajeno al texto que usted eligió. No se vaya por otros lados, no esté ajeno, lejos de lo que realmente Dios espera y anhela que usted pueda presentar. El análisis del asunto consiste en responder preguntas tales como: ¿a qué conclusiones llega el pasaje bíblico? En su estudio, en su investigación, ya usted hizo ese análisis y usted podrá responder eso en la exposición de su mensaje. ¿Cuál es la enseñanza general del pasaje? ¿Cuál es la enseñanza específica? ¿Cómo se relaciona con con toda la revelación bíblica? ¿Cuál es el contexto general, el contexto más amplio de este texto que estoy presentando? Usted tiene que tener claro ese conocimiento. ¿Qué acciones nos motivan a realizar o evitar el mensaje, el texto que estoy analizando? ¿Qué revelación de Dios me da el texto? Todas esas son preguntas para usted como predicador a la hora de usted estudiar y discutir con el texto y analizar el texto. ¿Qué principios éticos sobresalen del texto? ¿Qué papel juega la fe en el mensaje, en el texto que estoy leyendo? ¿Qué papel juega? ¿Cómo se relaciona con la experiencia práctica? ¿Cómo llevo a la práctica eso? ¿Cómo eso puede ayudar en la vida práctica de las personas, en los matrimonios, en los problemas matrimoniales, en los problemas financieros, en los problemas morales, en los problemas sociales, en los problemas emocionales que tiene tanta gente hoy en día? Sí. Esos principios, esas preguntas, usted debe hacerse a la hora de analizar el texto y esas preguntas van a ayudarle a usted a tener un contexto, un concepto claro del mensaje que el texto le estará presentando. Debe tener claro la determinación del tema. ¿Qué determinación tiene el tema a la hora de usted presentarlo, de usted estudiarlo? El tema es el aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. Usted va a desarrollar el tema basado en un texto bíblico. Usted debe tener claro qué particularidad
va a tomar del texto para desarrollar ese tema que quiere presentar en su mensaje. Un pasaje puede tener un solo asunto, pero muchos temas, muchos temas. Y ya le decía, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Puedes predicar solamente de qué es santidad, qué es ver al Señor, qué implica ver al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es tener un corazón limpio? ¿Qué es ver a Dios? Sí, es un solo texto, es un solo mensaje, un solo texto que usted tiene, pero usted puede del mismo texto tener más de un tema que presentar. Usted debe tener claro qué parte, qué aspecto del texto va a presentar y debe ser en una frase breve, debe ser clara y que comprenda la sustancia del sermón. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, dice Filipenses 3, 7 y 8, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. Para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. ¿Cómo ganar a Cristo? Entonces Pablo presenta allí en Filipenses ese contexto de lo que él luchó por conseguir antes de ser lo que llegó a ser como fariseo, como doctor en la ley, y cómo ahora Pablo presenta que todo eso era pérdida y ahora lo tiene por basura para ganar a Cristo. Sí, Hay, un, hay mucho que usted puede tomar del texto. Un ejemplo es el tema de la palabra de Dios. Ese es el asunto, la palabra de Dios, pero ¿cuántos temas pueden salir de la palabra de Dios? La inspiración de la Biblia, cómo se formó la Biblia, la utilidad del estudio de la Biblia, cómo estudiar la Biblia y el poder de la palabra de Dios. Usted está hablando de la palabra de Dios, pero usted tiene ahí 5 temas que le van a ayudar a entender o a exponer de diferentes maneras en un programa. Esta semana terminamos la Semana de Oración Mundial, claro, de hecho basado en la palabra de Dios, pero vimos diferentes tópicos que fueron presentados. De manera que un texto puede tener varios temas, aunque el asunto sea uno, pero puede tener varios temas. La segunda venida de Cristo, cómo vendrá Cristo, para qué vendrá Cristo, y temas así que pueden ser tomados también de un texto en determinado momento. Debe tener claro la determinación del tema, puede hacerse a través del análisis del asunto y según Kohler, a través de enfoques múltiples. Usted puede tomar varios aspectos y presentarlo, ya sean estos personales, ya sean espaciales, ya sean temporales. Usted puede tomar diferentes aspectos y presentarlo a la hora de presentar su sermón, su mensaje a la congregación. Ahora bien, todo sermón necesita y lleva un arreglo. El sermón debe ser arreglado, pero puede presentar el sermón, usted tiene la idea, tiene la invención del sermón, pero está el segundo aspecto que es el arreglo del sermón. ¿Cómo lo arregla? Hay 6 pasos en el proceso retórico de poder tener un arreglo en el sermón. Puede ser a través de una narración, una interpretación, una argumentación, una ilustración, una exhortación y una aplicación. Cuando hablamos de la proposición, hablamos que es el corazón del sermón. La proposición es el corazón del sermón. Es el tema del sermón expresado en una oración gramatical completa, clara y concisa, que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguir o el propósito que quiere alcanzar el predicador en sus oyentes. Es el corazón. Si usted no tiene claro la proposición del sermón, entonces el sermón no tendrá el efecto claro y positivo en el corazón del oyente. Esta debe ser una puede ser una generalización, puede ser una oración simple, puede ser relevante y puede ser sermonaria, en un aspecto de sermón que llega a la gente.
Hay varias clases de proposiciones. Está la persuasiva y está la didáctica. La que es de deber, la que es de habilidad y la que es de valor. Y la didáctica es la de enseñanza. Formas de obtener proposiciones de un texto para un sermón que uno quiera presentar, definiendo brevemente el asunto, define el asunto, el tema, la palabra de Dios, qué importancia tiene la palabra de Dios, defina el asunto del mensaje que usted encontró en el texto por medio del propósito del sermón y resumiendo el tema y las divisiones principales que usted tenga o haya hecho o vaya a hacer del sermón. La estructura de la proposición como declarativa puede ser una declaración, esta proposición puede ser interrogativa, puede ser exhortativa o puede ser exclamativa. Interrogantes que todo predicador debe hacerse a la hora de estructurar o hacer su sermón. ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Qué habla? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, usted tiene que tener claro esas interrogantes a la hora de usted sentarse a escribir y preparar su sermón. El quién, el qué, el cuál, el por qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Debe estar claro. ¿Quién va a escuchar el sermón? ¿Qué voy a presentar? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo voy a presentar? ¿Cuándo lo voy a presentar? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso debe estar claro. Esas preguntas no deben faltar a la hora de usted sentarse a escribir su sermón. Debe ser parte de su preparación, de sus interrogantes, de lo que usted quiere lograr en la vida de aquellos que le escuchan. No puede olvidar y obviar ninguno de estos aspectos. Está la palabra clave. Todo sermón tiene una palabra clave. ¿Quién te llamó? Jesús te llamó. ¿Por qué te llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Cuándo te llamó? Sí. Esa palabra clave, el llamado, debe estar claro y debe ser parte de su sermón. Si usted tiene esa palabra clave definida en su mente, usted podrá lograr mayores resultados en su exposición de la palabra. Yo lo Esta voy a palabra escribir clave juntos. es la palabra o frase con la que se puede caracterizar las divisiones o objetivos del sermón. Puede tomar parte de esa palabra clave e ir dividiendo su sermón en esa dirección. También está la oración transicional, que es un puente retórico que vincula la proposición con las divisiones del sermón. Esta puede estar compuesta por la palabra clave, por una interrogante o por un sustituto de interrogante, una exclamación o una exhortación, y también puede estar compuesta por la proposición. Dentro de la proposición, la misma proposición puede ser también parte de esa oración transicional. Las divisiones del sermón son respuestas a las interrogantes que levanta la proposición. Debe tener una idea singular, deben ser paralelas y deben anunciarse generalmente por ordinales. Usted lo divide en su sermón, usted debe tener claro esas divisiones. Ya le voy a presentar un ejemplo más adelante, por medio de la palabra, por frases, por recapitulación de la proposición o por medio de formas verbales que usted encuentre también dentro del texto que está estudiando. Deben subdividirse, está en números romanos, luego está en números ordinarios y luego están entonces las viñetas y las subdivisiones A, B, C, D, como usted quiera. Todas esas son subdivisiones que usted puede encontrar, colocar dentro de la estructura y la organización de su sermón. Puede ser a través de interrogantes, de exposiciones, de argumentaciones, de aplicación, ilustración, exhortación y conversaciones imaginarias que usted tenga de lo que quiere presentar. Usted tiene sus interrogantes, usted se imagina la exposición, usted tiene sus argumentos, usted aplica, usted ilustra, usted exhorta
Todo esto usted allí en su lugar de estudio, en su cuarto, en su biblioteca, donde usted esté estudiando. Cada esos pasos usted debe tenerlo claro. Y también esas conversaciones imaginarias que pueden llegar a su mente para usted tener la idea de los interlocutores o receptores que estarán recibiendo el mensaje, que estarán escuchando, que estarán recibiendo la palabra. Es importante este ejercicio también poderlo hacer. Luego está la conclusión, que es la parte del sermón que desenlaza su contenido y hace su unidad claramente visible. La conclusión tiene como propósito uno o más de los siguientes: resumir las ideas, refrescar la mente del que está oyendo, imprimir la verdad en la memoria del oyente, reafirmar o afirmar las aplicaciones que usted ha ido presentando. En su conclusión, entregar el sermón al oyente, sugerir un camino de acción. No solamente informamos, también persuadimos, presentar comparaciones o contrastes en su conclusión. Y la conclusión debe tener una oración de apertura que debe estar estrechamente relacionada con la proposición que usted tuvo al inicio de su sermón. Hay varias clases de conclusiones: por resumen, por aplicación, por motivación, por contraste, por anticipación y combinación de las anteriores. Ya en la parte final, debo decirles que las partes de la conclusión son la recapitulación, la demostración, la aplicación, la persuasión y la invitación o llamado que se quiere hacer, que se debe hacer en toda predicación. Debe haber una invitación, debe haber un llamado, la persona tomar una decisión basada en lo que se ha estudiado y lo que se ha presentado. Y aquí le pongo un ejemplo de un bosquejo de un sermón. Yo os elegí a vosotros, es el título. El título está tomado del versículo: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús te eligió. Vean las divisiones, vean la manera como yo estructuro aquí esta parte del sermón. Dios tiene la iniciativa y el hombre responde. Y pongo allí en viñeta Juan 3:16: Dios ama, Dios da, el hombre cree en lo que Dios ha hecho. Dios nos amó primero, dice Juan. Dios nos eligió. Explico en esa parte, los discípulos en la antigüedad eran quienes elegían a sus maestros en las escuelas filosóficas, pero en el caso de Jesús, Él fue quien eligió a sus discípulos, no ellos lo eligieron a Él. Eso tiene implicaciones: quien elige es quien tiene el plan, quien elige es quien determina quién es calificado, y así por el estilo. Luego viene el punto 2: Jesús nos colocó en el ministerio titemi, es la palabra griega. Cristo puso su vida por nosotros, y ahí ustedes ven las divisiones que hago A, y en la A hay dos puntos, dos subdivisiones, luego está la B, y así por el estilo. Luego viene el punto número 3: Jesús nos dio una misión. Dios nos colocó para ir a un lugar. La palabra vayáis se usa para misiones que Jesús encargó a sus discípulos. Luego está el punto 4: Jesús le dio sentido a tu vida. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. El objetivo de Dios es que nuestra vida dé resultados adecuados. Dios quiere que vivamos una vida bendecida para poder también bendecir a otros. Y ahí tomo una cita de Elena de White, Patriarca y Profeta, y también doy una declaración de ella. Y por último, el punto 5: beneficios de la elección. Y ahí entonces presento los beneficios de la elección. Dios nos eligió, le has pedido algo a Dios, nosotros no tenemos un plan, todo eso. Si quieres que Cristo siempre responda a tus oraciones, entonces recuerda que fue Él quien te eligió. Acepta su plan, acepta el rol que Él te dio, involúcrate en la misión que Él te encargó y da los frutos que Él espera que tú des. Si es así, al Dios responder tu oración, no estará más que bendiciendo su propia obra, no la tuya, porque Él fue
quien te eligió y te llamó y te dio una misión. Está el punto, un ejemplo del sermón número 2 de cuántas cosas eran para mis ganancias, y ya no pude completar el ejemplo, solamente llegué ahí varios aspectos del mismo. No sé, Carlos, si tienen alguna pregunta, es lo que tenía para presentarle en esta hora, tomando en cuenta lo que ya habían visto con el pastor Mario Peraz. Que nos mande la diapositiva por el grupo, por favor, Pastor Matos. ¿Tienen preguntas? Ok. O pueden encender su micrófono y hacer la pregunta. De hecho, antes de darle paso, hay un material que está en el libro Obreros Evangélicos. Se titula El predicador en el púlpito. Quiero dejar esa, no tarea ni asignación, sino dejar esa recomendación para que la puedan leer. El predicador en el púlpito, Obreros Evangélicos, un material que entiendo no debe dejar de leer. Está en la sección número 5 de Obreros Evangélicos, desde la página 153 hasta la página 188. Pastor, ¿me oye bien ahí? Sí, me pregunta Henry Guevara, pastor, ¿por qué no orientan más a los laicos cuando predican? ¿Por qué no aplican nada de eso? Bueno, Henry Guevara, ¿qué te puedo decir en relación a eso? Yo entiendo que primero hay una responsabilidad que es de cada pastor de distrito, de tener una escuela de formación para sus ancianos de manera especial, para sus ancianos, educarlos. Y hay algo que como pastor yo debo tener claro, es que yo soy pastor de una iglesia de 2, 3, 4, 5, no sé cuántas. Yo soy pastor de esa congregación y yo soy responsable de esa congregación. Todo lo que haga o deje de hacer en esa congregación o en ese distrito, un día como pastor yo voy a tener que dar cuenta. Por lo tanto, yo tengo el deber no solamente de predicarles buenos sermones a mi congregación, sino también de educar a mi iglesia. Llámense dirigentes y también llámense miembros de iglesia en el verdadero sentido que debe tener para con Dios y también para con su iglesia. Y tiene que ver eso también con la buena predicación que los laicos. Yo no tengo ancianos, no tenía ancianos en mi distrito de pantalla. El anciano que no predica, pues, o dejaba de ser anciano o algo tenía que hacer, o aprendía, porque yo daba mi escuela de predicación. Y el anciano, si le tocaba un mes de predicación en el distrito, en la iglesia, usted tiene un mes de predicación como anciano, usted tiene que predicar por lo menos un día de ese mes. Usted no está ahí simplemente para traer predicadores, no, usted tiene que predicar, porque usted convive con la iglesia, usted conoce la iglesia y usted está enredado allí en las cosas de la iglesia. Por lo tanto, tiene el deber también como anciano de alimentar a su congregación porque usted es un copastor. Pastor, buenas tardes, bendiciones. Sí, no sé si respondo las preguntas que escriben o respondo las preguntas que están en el aire. Puede ser la que del micrófono. Adelante. Ok, Pastor, voy a responder una más que dicen, ¿qué debo hacer después del sermón para hacer el llamado? Bueno, en el mismo sermón, cuando tú vas presentando la palabra, el llamado comienza desde que tú te paras frente a la congregación, desde que das tu propósito del sermón. Ya ahí estás haciendo el llamado con el himno que tomas para iniciar el sermón, ya sea evangelístico o ya sea sabático, congregacional, el sermón que vayas presentando. Ya ahí con el himno ya debes ir
debe ser un himno que mueva y que ayude al llamado que vas a hacerle a la congregación. Y en el transcurso de tu exposición te vas a ir dando cuenta la recepción que está teniendo el mensaje en el corazón de las personas, y el mismo mensaje y la misma respuesta que vas viendo en las personas te va diciendo qué tipo de llamado y cuándo lo puedes hacer. Pastor, Sí, Juan. buenas. Dios te Pastor, un bendiga. mensaje que, amén, igual. Un mensaje que no está elaborado con todas esas informaciones que usted dio, no un mensaje que está bien elaborado, no un mensaje que no va a llegar. Posiblemente los tactos que te piden venir hasta Mira, Jesús, tu trabajo, tu empleo, hay tu una, familia, hay una bulla, hay una bulla. Ok. Mira, Juan, Dios usó una burra. Dios usó una burra para dar un mensaje. Y cuando Dios quiere dar un mensaje, lo hace de la manera que quiera, cuando Él quiera. Pero eso no me cohíbe a mí de tener una buena preparación. Porque Ok, Dios usó a Pedro, que comparado con Pablo era de muy poca preparación, pero con Pablo llegó más lejos el mensaje. amén. Si tú no sigues los parámetros que acabamos de presentar, lo que presenté en esta tarde, lo que presentó el pastor Mario Erasme, Dios te puede usar y va a usarte para llegar. Pero estoy claramente seguro que si tienes una mejor preparación y sigues los consejos y las directrices que Él mismo ha dado en su palabra, porque lo que hemos dicho está basado en la palabra y en el don Yeah. profético, de seguro que podrás llegar más lejos de lo que hasta ahora has llegado. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Héctor Ortiz. Y también un abrazo. ¿Cómo? Terminamos, Carlos. Si No no hay veo más más preguntas preguntas, terminamos ahí. no veo más preguntas en el chat, no veo más preguntas tampoco Estaba claro en el todo, aire. pastor. Quiero preguntar algo, pastor. Adelante, Francisco Vázquez. Líder, es algo muy cierto. A veces la falta de educación a lo que son los laicos, ¿Cómo que ya se exhibiciones? las personas que utilizan el don de la palabra. Pero damos gloria a Dios que aún a estos gedeones se le está buscando la forma de cómo mejorar en gran medida lo que es la exposición de la palabra, que es lo que tiene que ver con la base fundamental para hacer una buena exposición en lo que es esa parte tan importante cuando subamos a los púlpitos, hacer algo de calidad, algo preparado, diseñado, y que la gloria y la honra sea completa para Dios. Creo que esta medida que se ha tomado será algo maravilloso, y hasta ahora las dos exposiciones que se han hecho, tanto la pasada como esta, nos han de ayudar en gran medida para que cuando utilicemos el púlpito, las personas salgan edificadas y que Dios pueda moverse de manera especial. Gracias, Francisco. Dios te siga bendiciendo y usando en el ministerio que hasta ahora has desempeñado para la gloria del Señor junto a tu familia. Claro que sí, así es, somos llamados a eso. Y quiero felicitar a Carlos y a todo el equipo que ha estado colaborando para armar este programa, esta escuela que se ha estado llevando a cabo. Y quiero animarle a que continúen creciendo en el conocimiento de la santa palabra de Dios. Me Pastor, hubiese creo que gustado. Carmen ¿Sí? Lidia tiene la mano levantada. Adelante, Carmelida. Lidia. Bien, buenas tardes. Escuchando así la pregunta anterior, quizás nosotros vemos la diapositiva como un gran material, quizás se ve así, porque preguntan que si se debe predicar con esas estructuras. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, Jesús predicaba utilizando esas estructuras
Quizás no en el formato que nosotros la tenemos hoy en día, evidentemente, pero fíjense que Jesús predicaba de acuerdo al contexto donde él se desempeñaba. Él llevaba una parábola para que el mensaje llegara como él quería darlo. Entonces es eso. Ustedes como maestros nos enseñan herramientas y estrategias para predicar el evangelio. Ya de ahí para allá, nosotros somos los que decidimos si enfocarlo en esas estrategias o herramientas o simplemente predicar la palabra tal cual usted la ha aprendido. O sea, usted dijo, usted prepara a sus ancianos, pero ya de ahí para allá, por ejemplo, no todo el que predica es un anciano. Hay personas que se paran a predicar porque les gusta predicar y muchas veces ni siquiera están preparados. ¿Se entendió? Así es, así es. Corroboro contigo, Carmelida, una vez más, motivarles a seguir creciendo en el conocimiento de la santa palabra de nuestro Dios. Tenga una experiencia con la palabra cada día. Aparte un espacio. Usted no va a Dios a través del estudio de su palabra, usted no tendrá nada que decir. Usted tiene que decir la experiencia que usted tiene con Dios cada día en su palabra. Es en esa experiencia que usted tiene con Dios y su palabra la que lo va a capacitar para dar lo mejor. Todas estas técnicas, estos detalles, estos recursos no son más que recursos, valga la redundancia, son técnicas, pero lo que realmente lo hará un gran predicador es esa relación que usted tenga con Dios a través del estudio de su palabra. Y eso que Dios haga en su corazón cuando usted es compungido, cuando el Espíritu le ministra a usted, entonces eso tiene poder para tocar y llegar a los corazones. Jesús le dijo al demoniado cuando expulsó la legión de demonios de él, el endemoniado le dijo que lo iba a seguir, pero Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Si usted suma lo que Dios ha hecho en su vida y lo pone en práctica con estos consejos, con estas técnicas, usted será una gran predicadora para poner el nombre de Dios en alto y conquistar a otros para su reino. Pastor, pues muchas gracias por el espacio que usted sacó, que yo sé que estaba muy complicado, pero gracias a Dios todo fue magistral. Bendiciones. ¿Puede orar si quiere? Claro, no dejen de leer ese material en Obreros Evangélicos, y si pueden leer Apacienta mis ovejas de Richard Ophir, de ACM Richard, un libro también muy importante. Eso les va a ayudar mucho en su crecimiento en el arte de la predicación. Oramos. Padre bueno, te damos gracias Pastor, por darnos la oportunidad de tu palabra. Sí. Guíanos, bendice José, bendice a Carlos, bendice a todo el equipo que trabaja en la conformación de este programa, que lo sostiene bajo tu dirección, y a cada participante que se une al mismo para recibir instrucciones porque anhelan servirte de una mejor manera. Capacítales, que tu Santo Espíritu nunca se aparte de ninguno de ellos y de sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Decía José? Pastor, que para la tarea me envía lo que usted tenga, lo que pueda, y entonces... Mira, yo tengo el material en un Word, el predicador en el púlpito, en varias páginas. Te lo voy a enviar. Voy a enviar a Carlos, pues no tengo tu número, lo voy a enviar a Carlos para que entonces lo pueda. José soy yo también, Carlos. Ok. Bueno. Que tú tienes muchos nombres. Está bien, te voy a mandar el predicador en el púlpito y te voy a mandar la presentación. Sí, un abrazo, familia. Que Dios me les bendiga grandemente a todos. Amén, igualmente, pastor. Amén, amén, igualmente para usted. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén, igual para todos. Pero eso lo vamos a tener en el grupo. Sí, se le compartirá a mis hermanos. Ok, gracias. Bien, pues gracias a todos, Señor le bendiga. Feliz resto de sábado. Amén, amén. Y gracias, hermano Carlos, por ayudarnos. Gracias, gracias. Dios le siga bendiciendo. Amén, igual para todos.